del día de hoy. Vamos entonces a arrancar. Les comentaba a los que se conectaron un poquito más temprano que la idea es comenzar hoy los métodos de diseño para pavimentos flexibles. Vamos a iniciar con un método que se llama método del Instituto Norteamericano del Asfalto o método del Instituto del Asfalto, es lo mismo. Suele denominarse método del Instituto del Asfalto o método del Instituto Norteamericano del Asfalto. Bueno. Bueno, ¿cómo funciona esta metodología? Se basa en considerar que el pavimento está conformado o se puede representar a través de un sistema multicapa elástico. Se emplean algunos conceptos teóricos y experimentales y algunos datos de ensayo. Este método nos permite determinar la combinación de espesores para unos datos de entrada determinados por el método. Para tal fin, presenta una serie de gráficos a través de los cuales podemos obtener esos espesores. Este método se fundamenta en internamente revisar de que la combinación de espesores sea tal que las deformaciones de tracción en la fibra inferior de las capas asfálticas y las deformaciones verticales sobre la subrasante, de que esas deformaciones generadas no superen unos valores admisibles. O sea, aparte de esos dos criterios, esas dos condiciones, deben cumplir simultáneamente esas dos condiciones. La combinación de espesor debe ser tal que la deformación unitaria de tracción en la fibra inferior de las capas asfálticas generada por las cargas, así como la deformación unitaria vertical sobre la subrasante generada, sean menores que unos valores admisibles. Ahora, uno no establece a lo largo de la utilización del método cuáles son esas deformaciones admisibles o esas deformaciones actuantes. Internamente el método considera esos aspectos. Con este método y tampoco con los que siguen, vamos a poder determinar esfuerzos, deflexiones o deformaciones. Esos métodos no están formulados para que podamos determinar esos parámetros. Estos métodos me sirven para determinar de forma directa los espesores de la estructura del pavimento. Entonces ya debe quedar eso claro. Internamente el método tiene esas consideraciones. Bueno, decíamos que este método nos permite determinar una combinación de espesores de diferentes materiales. O sea que es un sistema multicapa. Ahora, este pavimento que considera el método o la alternativa de diseño podría estar conformado por diferentes capas. En ese sentido, ¿qué considera el método? La utilización de cemento asfáltico o asfalto sólido en las capas de rodadura es obligatorio, excepto en un caso que veremos posteriormente.
También permite la utilización de emulsiones asfálticas. Estas emulsiones asfálticas y estos cementos asfálticos se aplican sobre los agregados minerales. Entonces, cuando nosotros aplicamos un cemento asfáltico o asfalto y lo hacemos en una planta en caliente, obtenemos lo que se denomina la mezcla asfáltica en caliente o completo asfáltico. Para el caso de las emulsiones, cuando ellas se aplican a los áridos, normalmente a temperaturas mucho más bajas, generalmente temperaturas cercanas al ambiente, en este caso se obtienen bases estabilizadas con emulsión asfáltica. Entonces el método considera que tanto las bases estabilizadas con emulsión asfáltica como las mezclas de concreto asfáltico pueden utilizarse en parte de la estructura o en la totalidad de la misma. Bueno, se pueden establecer diferentes combinaciones de capas de rodadura y bases de concreto asfáltico. ¿Qué es la capa de rodadura? La capa de rodadura vamos a entender que es la capa sobre la cual directamente van a actuar las cargas del tránsito, es decir, la capa superficial, la que están en contacto directo con el tránsito. Por eso se denomina capa de rodadura o de rodamiento, porque sobre ella ruedan directamente los vehículos. Y pueden establecerse también varias combinaciones de capa de rodadura y bases con emulsión asfáltica. En el esquema que estamos mostrando, se está representando un pavimento asfáltico en el cual todas sus capas están conformadas por productos asfálticos. Podríamos tener, para el caso de la parte izquierda del esquema, una carpeta asfáltica conformada por mezcla asfáltica en caliente y esta a su vez apoyada sobre una base asfáltica, que puede ser también un concreto asfáltico. Y finalmente esta base asfáltica se apoya sobre la subrasante. Cuando tenemos este tipo de configuración, esto es lo que se denomina espesor pleno en concreto asfáltico o en mezcla asfáltica. Cuando tenemos capa de rodadura, mezcla asfáltica, concreto asfáltico y bases en concreto asfáltico. Y lo otro que podríamos tener es concreto asfáltico como capa de rodadura o carpeta de rodadura, también se denomina así, y esta a su vez apoyada sobre una base estabilizada con emulsión asfáltica. Esa sería la otra configuración en la cual se utilizan productos asfálticos en todo el espesor del pavimento. Entonces, en este caso que estamos mostrando, repito, este esquema, cuando nosotros tenemos capa asfáltica y tenemos base asfáltica, es lo que se denomina espesor pleno en concreto asfáltico. Es como si desde el punto de vista estructural, cuando tenemos la solución de concreto asfáltico como carpeta de rodadura y base en concreto asfáltico, es lo que se denomina espesor plano en concreto asfáltico, y desde el punto de vista estructural es como si se tratase de una sola capa, con un mismo material. Diferente cuando tenemos materiales distintos, por ejemplo, que tenemos como capa de rodadura concreto asfáltico y como base una base estabilizada con emulsión. En este caso, si son materiales distintos. O que tengamos, como veremos ahorita, concreto asfáltico, capa de rodadura, apoyado sobre bases granulares. En este caso son capas diferentes. Otro aspecto considerado por el método es que las capas de rodadura, en todos los casos, tienen que estar conformadas por mezcla asfáltica en caliente, o por lo que es lo mismo, por concreto asfáltico.
y hace una única excepción que veremos más adelante. Entonces, en todos los casos, la capa de rodadura será mezcla asfáltica en caliente, excepto en un caso. Para estos esquemas, se está mostrando una solución, en el primer caso, de concreto asfáltico apoyado sobre una base granular y luego la subrasante. Y en el segundo caso, una capa asfáltica apoyada sobre una base granular y esta a su vez apoyada sobre una subbase granular. Fíjense que este segundo caso, en este esquema, sería lo que tradicionalmente uno se imagina como un pavimento flexible tradicional, donde tenemos capa asfáltica, base granular y subbase granular. ¿Hay alguna inquietud hasta el momento? No, profe. Bueno. Básicamente, tres factores importantes considerar el método: el tránsito, los suelos de subrasante y las características de los materiales para la construcción del pavimento. Aquí simplemente se está representando las cargas del tránsito y el efecto que generan sobre las capas del pavimento. Tránsito. En lo que respecta al tránsito, jóvenes, ya esta temática la hemos abordado. Cuando nosotros llevamos la parte de tránsito a inicios del curso, capítulos anteriores, pues mencionábamos que la componente del tránsito, considerada para fines de diseño de un pavimento, estaba conformada únicamente por los vehículos comerciales. Y para el caso de los pavimentos flexibles, nosotros vamos a caracterizar el tránsito en términos de un número determinado de ejes estándar equivalentes. Y establecíamos esta expresión que sigue siendo completamente válida para este método. Decimos que no es la única forma de determinar el tránsito, pero una de las maneras más frecuentes de hacerlo. En donde ya sabemos que cada término, N mayúscula en este caso, es el tránsito de diseño expresado en términos del número de ejes estándar equivalentes, ¿cierto? TPDI es el tránsito promedio diario inicial. Cuando decimos inicial, hacemos referencia al tránsito promedio diario representativo de un día del primer año de puesta en servicio de la obra. Decíamos que si el aforo o punteo se realizan 2 años antes o menos de la puesta en servicio, pues generalmente no se hace corrección. Pero si ya pasan más de 2 años, conviene hacer algún tipo de corrección con el fin de actualizar o de más bien, sí, de actualizar hacia el primer año de servicio ese tránsito. Se supone que puede ir creciendo. A, decíamos que era el porcentaje de vehículos comerciales del aforo. B, el porcentaje de vehículos comerciales en el carril de diseño en función de las características de operación y del número de carriles de la vía. Y aquí tenemos esta tabla que ya la habíamos visto. Decíamos que para vías bidireccionales de 2 carriles, si no tenemos información particular, se supone 50-50, ahí sale 50. Para vías de 4 carriles, 2 en cada dirección, como la vía Sincelejo Corozal, por ejemplo, se toma el 45% del tránsito en las 2 direcciones como tránsito para diseño. Y de 6 o más carriles, el 40%. R, la tasa de crecimiento anual del tránsito. N, el periodo de diseño en años. Y FC, factor camión. Una vez aplicada esta expresión con los valores correspondientes a cada parámetro, se obtiene el tránsito de diseño en términos del número de ejes estándar equivalentes. Ahí no cambia nada a lo visto con anterioridad, es lo mismo.
Suelos de subrasante. En lo que respecta a los suelos de subrasante, en realidad el parámetro que se utiliza o es utilizado por el método es el módulo resiliente de la subrasante, que tiene las mismas unidades de un módulo de elasticidad. La diferencia conceptual entre módulo de elasticidad y este módulo resiliente es que en el módulo resiliente ese ensayo se hace para cargas dinámicas. Esta es la diferencia básica. Pero se expresa en las mismas unidades, kilogramos, centímetros cuadrados, PSI u otras unidades. Ya habíamos comentado que en nuestro medio no es tan usual determinar de forma directa, a través de ensayos directos, el modo resiliente de los suelos de subrasante, sino lo que hacemos es caracterizar el suelo en términos del CBR. Entonces, ese CBR es un único valor que representa la capacidad de soporte de la unidad de diseño. Una vez obtenido ese CBR, podemos utilizar esta correlación mostrada 100 por ese valor de CBR y el resultado corresponderá aproximadamente al modo resiliente en kilogramos centímetro cuadrado. Ahora, ¿de dónde sacamos ese valor de CBR? Ya lo habíamos explicado también. Habíamos dicho que por el criterio del Instituto del Asfalto, cuando teníamos varios valores de CBR, uno para cada pique diferente, en una misma unidad de diseño, obteníamos un único valor representativo a través de un análisis por percentiles. Y que los percentiles estaban en función del nivel de tránsito, que para fines de este método se clasifican en tránsito bajo, si son menos de 10.000 repeticiones, tránsito intermedio entre 10.000 y 1.000.000 de repeticiones, y tránsito alto cuando tenemos más de 1.000.000 de repeticiones. Y entonces se establecen unos percentiles en función de esos niveles de tránsito. 60% para tránsito bajo, percentil 75% para el tránsito intermedio y para el tránsito pesado mayor de 1.000.000 de repeticiones, el percentil es 87.5. Ya lo habíamos visto también en clases. En cuanto a los materiales para la construcción del pavimento, hablemos inicialmente de la capa de rodadura. La capa de rodadura, en todos los casos, tendrá que estar conformada por una mezcla asfáltica en caliente o concreto asfáltico, que son sinónimos. Pero el método establece una excepción. Y en esa excepción permite la utilización de lo que se denomina un tratamiento superficial. Estos tratamientos superficiales, digamos que es una estrategia que busca proteger la superficie de rodadura en aquellos casos en los cuales esta presenta algún defecto o esta pretende ser protegida. Ustedes saben que ya a sabiendas de que la capa de rodadura es la que está directamente en contacto con las cargas del tránsito, obviamente, esta capa va a ser sometida a un proceso de desgaste continuo, ¿cierto? Por el contacto y la fricción que se generan, esos esfuerzos que se generan entre las llantas y la superficie. Hay un fenómeno que tiende a desgastar, tiende a generar un proceso de abrasión. Cuando tenemos una capa de rodadura que no está conformada por mezcla asfáltica en caliente o por concreto asfáltico, esta capa debe ser protegida por un tratamiento superficial. Para el caso de este método de diseño, la única situación en la cual se daría esta circunstancia, que es la excepción, sería para el caso en el cual la capa superior esté conformada por una base estabilizada con emulsión de las del tipo 1 únicamente.
Veremos ahorita cuántos, que son 3 tipos. Si tenemos una base estabilizada con emulsión tipo 1 en la parte superior, el método considera que no es necesario colocar una capa asfáltica o una capa de concreto asfáltico para protegerla, sino con solamente un tratamiento superficial sería suficiente. Es lo que considera el método. Estos tratamientos superficiales tienen un espesor del orden de 1 a 1.5 centímetros. Y desde el punto de vista constructivo, consiste en la aplicación de un riego de emulsión asfáltica seguido de un riego de material granular. En ocasiones se lleva a cabo lo que se llama un tratamiento superficial doble, y entonces en estos casos se hace 2 veces dicha operación. Primero se hace un riego de emulsión, luego se riega un material grueso, luego nuevamente emulsión y finalmente se hace un riego de material, aunque granular, un poco más fino, como para sellar. Y finalmente se somete a una compactación con compactador, normalmente compactador de neumático. Entonces, en este caso, en tratamiento simple o doble, los espesores no pasan de 1 pulgada y se considera que este tratamiento no brinda un aporte estructural. Lo que sí brinda es una superficie de desgaste, me permite proteger la capa inmediatamente inferior. Bases. El método considera 3 tipos de materiales que pueden ser utilizados como bases. Base en concreto asfáltico o bases estabilizadas con emulsión asfáltica o bases granulares. Cualquiera de estas 3. En el primer caso, si tenemos una base en concreto asfáltico, la solución que tendríamos entonces sería la de un espesor pleno en mezcla asfáltica en caliente o un espesor pleno en concreto asfáltico, es lo mismo. Donde tenemos capa de rodura en concreto asfáltico y base en concreto asfáltico. En los demás casos ya tenemos varias capas. Tenemos entonces la base estabilizada con emulsión, donde tenemos una capa asfáltica, una capa de rodadura, apoyada sobre una base estabilizada con emulsión, tipo 2 o tipo 3. Recuerden que las tipo 1 no se requieren, no es obligatorio de que se protejan por concreto asfáltico, sino por un tratamiento superficial. En lo que respecta a las bases estabilizadas con emulsión, estas normalmente, bueno, antes de eso, digamos lo siguiente. Cuando hablamos de un concreto asfáltico, decimos que es sinónimo de mezcla asfáltica en caliente. Estas mezclas asfálticas en caliente son las mezclas asfálticas de mejor calidad que existen en el mercado. Y estas mezclas asfálticas en caliente se producen en plantas especiales en las cuales se calienta tanto el asfalto o cemento asfáltico como los áridos, los agregados. Se calientan a cierta temperatura, de tal manera que este cemento asfáltico sea suficientemente fluido, de tal manera que al entrar en contacto a través de la mezcla que se hace con los áridos, se obtenga un producto homogéneo en el cual las partículas de agregado estén debidamente rodeadas por una película de ligante, por una película de asfalto, y una vez extendida y compactada, se puede obtener un producto de buena calidad, un producto homogéneo de muy buena calidad. Resulta que el cemento asfáltico o asfalto, que es lo mismo, a temperatura ambiente normal, tiene una apariencia o una consistencia de un sólido o semisólido, motivo por el cual a temperatura ambiente pues no sería posible llevar a cabo una mezcla asfáltica. Entonces, para tal fin, se requiere que ese asfalto se vuelva líquido. Y a medida que se aumenta la temperatura, llega un momento en que se convierte en un líquido bastante viscoso. Y para cierto nivel de temperatura, donde la viscosidad alcanza cierto nivel,
se recomienda que debe ser llevada la mezcla de ese cemento asfáltico en caliente con los áridos en caliente también. Y de esta manera poder obtener una mezcla íntima entre el cemento asfáltico y los áridos. ¿Qué es una emulsión asfáltica? Una emulsión asfáltica es un asfalto, o mejor, es un producto asfáltico en donde parte de ese material es agua y parte es cemento asfáltico como tal. En otras palabras, una emulsión asfáltica consiste en, a través de un procedimiento, mezclar o agregarle cemento asfáltico a una cantidad determinada de agua y en presencia de un agente estabilizador, un agente emulgente, poder hacer estable dicha emulsión, teniendo en cuenta que los cementos asfálticos son inmiscibles en agua, es decir, no se disuelven en el agua, por lo tanto, la única manera de poder mantener estable esa mezcla de esos elementos es a través de un elemento que sirva como estabilizante de dicha mezcla. Finalmente, esta emulsión asfáltica se puede aplicar a temperatura ambiente y dependiendo de las características de los agregados, podríamos tener entonces bases estabilizadas con emulsión tipo 1, las de mejor calidad, en donde los agregados son triturados de gradación densa. La de tipo 2, que es intermedia, y la tipo 3, que es la de menor jerarquía. Dentro de los tres tipos de bases estabilizadas con emulsión, en calidad, la más parecida en calidad a los concretos asfálticos es, sin duda alguna, la tipo 1, porque los agregados utilizados tienen unas características muy parecidas a los que se utilizan en las mezclas asfálticas en caliente. Y por otra parte, las emulsiones, al ser mezcladas con estos agregados de buena calidad, van a producir entonces una mezcla, un producto de muy buena calidad. Sin embargo, nunca, inclusive ni la tipo 1, nunca va a tener la misma calidad o durabilidad de un concreto asfáltico. Sobre todo cuando está sometida a condiciones directas del tránsito. Las bases actualizadas tipo 1 no son muy buenas para soportar la abrasión que genera el tránsito. Por eso es que se requiere que todas estas bases sean protegidas. Entonces, haciendo un resumen, en lo que respecta a la utilización de las bases estabilizadas con emulsión, cuando se utiliza una base estabilizada tipo 1, esta, según el método, deberá ser protegida únicamente por un tratamiento superficial. Pero si tenemos bases estabilizadas tipo 2 o tipo 3, ahí sí necesariamente estas tendrán que ser protegidas por concreto asfáltico. En esta diapositiva se muestran, digamos que algunas características básicas exigidas para el caso de las bases y subbases que pretenden ser utilizadas en pavimentos que se diseñen con el método del Instituto del Asfalto. Esto va a dar para el Instituto del Asfalto. BRS. ¿Qué es BRS, jóvenes? Valor relativo de soporte, ¿cierto? Es decir, CBR. Entonces, para el método, la subbase deberá tener un CBR mínimo de 20 y la base a utilizar un CBR mínimo de 80. El segundo valor no lo utilizamos normalmente en nuestras especificaciones, terror DR, los demás sí. El límite líquido, según el método, para subbase máximo 25, para base también máximo 25. En cuanto al índice de plasticidad, para el caso de las subbases, máximo el 6%, y en caso de las bases, NP, no plástico, para las subbases 6%, para las bases NP.
En lo que respecta a equivalente de arena, 25% mínimo para la subbase granular y 35% mínimo para la base granular. Y el porcentaje de pasa hasta 1200 se admite para las subbases hasta un 12% y para las bases hasta un 7%. Son requisitos de calidad mínimos exigidos para los materiales de base y subbase granular de acuerdo con el método del Instituto del Asfalto. Bueno, eso lo miramos ahorita. Pongamos un ejemplo. Ejemplo de aplicación. Les voy a pedir un favor. Cópiense Bueno, les pregunto, ¿se está compartiendo la presentación? Señor. Sí. Sí. Bueno, entonces me hace un favor. Cópiense eso que está ahí, que es un ejemplo de aplicación que vamos a hacer ahorita. Vamos a unos 3 minuticos para que copien eso, ¿listo?
Listo, bueno, ya copiado. Sí, profesor. Bueno, hoy se está presentando información que es necesaria para poder diseñar el pavimento por este método. Ya les comentaba que el método pone a disposición una serie de gráficos a través de los cuales podemos determinar los espesores, ¿cierto? Ahora, esos gráficos, como veremos ahorita, están en función, bueno, del tipo de material, sí, están en función del tipo de material, dependiendo del material a utilizar, utilizamos un gráfico determinado. Y una vez escogido el gráfico, con su familia de curvas correspondiente, entran en juego dos parámetros. Por una parte, el módulo resiliente de la subrasante y por otra parte, el tránsito de diseño. Básicamente esos dos parámetros. El tránsito de diseño en términos de ejes estándar equivalentes y el módulo resiliente de la subrasante en kilogramos centímetro cuadrado. Entonces debemos determinar el tránsito. ¿Cómo determinamos el tránsito? Ahí hemos dado toda la información, ¿verdad? Si usted aplica la expresión conocida y reemplaza estos valores de una vía en una calzada con dos carriles bidireccional, este inicial, 2.650 vehículos, porcentaje de vehículos comerciales, 25%, tasa de crecimiento anual del tránsito, 3%, periodo de diseño, 10 años, factor camión, 1,78, obtiene finalmente que el tránsito es de 2.504.000, 3 ejes estándar. Para fines prácticos, pues podemos decir que 2.500.000, totalmente válido. La diferencia de 4.000 ejes, ¿verdad? Pero si tengo 2.500 o 2 millones, es como, aquí yo siempre les pongo el siguiente ejemplo. Mira. Si una persona a uno le debe, por ejemplo, 2.504.000, ¿verdad? 2.504.000 pesos. Y esa cuentecita ya está como hace ratico y no sale. Y la persona le dice, mire, yo tengo 2.500.000. O sea, uno ni siquiera le reclama los 4.000, ¿cierto? O sea, es insignificante. Dice uno, no, tranquilo, ven. Diferente, por ejemplo, a si usted le deben 10.000 pesos y la persona le dice, mire, yo solamente tengo 6.000, dame los 4.000. Ya no es lo mismo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, llamando la atención en cuanto a ese grado de aproximación que uno como ingeniero puede hacer con un buen criterio. Yo digo, diseñar un pavimento para 2.504.000 ejes es lo mismo que diseñar un pavimento para 2.500.000 ejes, es lo mismo. Pero no es lo mismo diseñar un pavimento para, por ejemplo, 8.000 ejes estándar que para 13.000 ejes estándar. Fíjense, para fines del método del Instituto del Asfalto, si tenemos 8.000 ejes estándar, estaremos en tránsito bajo porque es menos de 10.000 repeticiones. Y entonces, el CBR de diseño se obtiene con el percentil 60. Pero si en vez de 8.000 tengo son 13.000 o 14.000, ya el método me dice, miren, el percentil para ese tránsito que es mayor de 10.000 es 75 y el CBR es distinto. Y entonces con esos CBR diferentes, lo más seguro es que el pavimento va a tener espesores distintos. Entonces, fíjense, en ese caso, ya ahí aproximar los 4 o 5.000 no es lo mismo. Entonces, en este caso, ya tenemos claro que 2.500.000 es una aproximación adecuada. Para este caso,
estamos mostrando 6 valores distintos de CBR. Y el CBR de diseño es de 3.9. ¿De dónde sale ese valor, jóvenes? Ya lo hemos visto en ejercicios y se ha reiterado aquí en el mismo método, en el cual se establece que cuando tenemos varios valores de CBR en la misma unidad de diseño, correspondientes a diferentes APIs, tenemos que obtener un único valor representativo a través de la aplicación de percentil. Y ese percentil se define en función del tránsito. Yo les pregunto a ustedes, para este nivel de tránsito de 2.500.000, ¿qué percentil se debería utilizar? 87.5. 87.5, eso es correcto, porque es mayor de 1 millón. Entonces, cuando usted haga esa aplicación, pues seguramente el CBR va a hablar del orden de 3.9. Por lo tanto, el módulo resiliente será 100 por 3.9, 390 kilogramos centímetros cuadrados. De toda esta información que ustedes tienen aquí, para diseñar, resaltadas aquí en color rojo. Anótense, tránsito de diseño 2.500.000 es ese estándar. Módulo resiliente 390 kilogramos centímetros cuadrados. Con esos valores vamos a diseñar. ¿Cómo se diseña? Entonces vamos a presentar varias alternativas. El método presenta varios conjuntos de gráficos y cada conjunto de gráficos hace referencia a la utilización de un determinado material o una determinada alternativa. Entonces, primera alternativa, vamos a hacerla con espesor pleno en concreto asfáltico. Vamos a hacer así que nos conviene. Entonces, vamos a hacer esa primera alternativa con espesor pleno en concreto asfáltico. ¿Qué significa eso? Que todas las capas del pavimento van a estar conformadas por mezcla asfáltica en caliente, en donde la capa superior se va a llamar capa asfáltica, capa de rodadura, y la inferior o inferiores va a denominar bases asfálticas, en este caso en concreto asfáltico. De acuerdo con las gráficas del Montejo, el libro del Montejo, el diagrama de diseño este que estamos mostrando, miren, ahí dice, figura 7.18, diagrama de diseño para espesor pleno en concreto asfáltico. Entonces, este es, ¿cómo utilizamos? Todos los gráficos estos están en función de dos variables. En las abscisas tenemos el tránsito de diseño y en las ordenadas tenemos el módulo resiliente de la subrasante. Entonces entramos con estos dos valores. Vamos aquí a acercarlo un poco más para que se vea más claro y miremos qué es lo que vamos a hacer. Aquí los módulos resilientes de la subrasante comienzan con 100, 10 a la 2, este es 200, este es 300, este 10 a la 3 será 1.000 kilogramos centímetros cuadrados. Entonces, en nuestro caso son 390. Entonces, este es 3, que es de 300, ¿verdad? Entre 100 y 1000, este 3 es 300. Nos vamos acá. Más o menos ahí, 390. Luego nos vamos acá con el tránsito de diseño. En lo que respecta al tránsito de diseño, pues tiene un poquito de cuidado acá. Por ejemplo, este es 10 a la 5, 100.000. Este es 1 millón y 10 a la 7 son 10 millones. En nuestro caso, 2.5, que sería por aquí más o menos, ¿verdad? Ahí está, entre 2 y 3. Y aquí, en la intersección de esos dos segmentos, leemos cuál es el espesor correspondiente. Si cae directamente sobre una curva, pues será el número correspondiente a la curva. Si no, a muy buen criterio, establecemos cuál sería ese punto. En este caso,
está entre 27.5 y 30, tal vez un poquito más cerca de 30, entonces podemos decir que eso es aproximadamente 29. Entonces, de ahí sale este 29. Alternativa 1, 29 centímetros de concreto asfáltico apoyado finalmente sobre el ancho rasante. Esa sería la primera alternativa. ¿Hay alguna duda al respecto? Profe, y si el punto llegase a estar más arriba, por encima de la línea de 10 centímetros, ¿se escogería 10? Vamos, muy bien, exacto, perfecto. Excelente pregunta. Resulta que hay unos espesores mínimos. Hay unos espesores mínimos en función del nivel de tránsito. Entonces, si tuviésemos el caso de un tránsito muy pequeño, por ejemplo, vamos a suponer que el tránsito es 5.000. Entonces, como está por encima de aquí dice, miren, y cada gráfica incluso lo dice, ¿verdad? Aquí está diciendo, miren, para este tránsito, mínimo 10. Si te da por arriba, mínimo es 10. Entonces, de acuerdo con este gráfico, si nosotros tenemos como alternativa espesor plano concreto asfáltico y la vía es de bajo tránsito vehicular, para el caso de esta combinación de tránsito y módulo resiliente, tendríamos un espesor mínimo de 10. Ahora, fíjense una cosa, para ese mismo tránsito, si el módulo resiliente no fuera 390, sino, por ejemplo, 300, fíjense, ya ahí convendría colocar más de 10, está entre 10 y 12.5, del orden de unos 11 centímetros, ¿cierto? Entonces sí es importante eso que acabas de anotar. Las gráficas tienen un mínimo en función del nivel de tránsito y también de la capacidad de soporte de la subrasante. Entonces, en este caso, el mínimo para este caso es 10 centímetros. Si ese fuera el tránsito, ¿no? Pero como el tránsito es intenso, vamos para la derecha, y a medida que aumenta el tránsito, obviamente, pues los espesores van haciendo cada vez mayores. Aquí también llegamos hasta acá. Y ahí finalmente el espesor. Bien. ¿Otra duda? Sí, profe, y si hubiera un tránsito bastante elevado que se saldría de las gráficas, por ejemplo, ahí donde está 6 por 10 a la 8, creo que es, no sé, por ahí más o menos, 10 a la 7. Más bien aquí, 5. Fíjate, 5 por 10 a las 5 por 10 a las 7. Estamos hablando de un tránsito de 50 millones de repeticiones. Lo que pasa es lo siguiente, que ese tránsito es demasiado intenso. Es como que uno no espera un tránsito, no es normal, digamos. Más de 50 millones de dólares, ni aquí en Colombia. Ni aquí en Colombia. Aquí el tránsito es intenso, joven. Uno de los tránsitos más intensos del mundo aquí en Colombia. Aquí se pone a trabajar los pavimentos hasta arriba. Y las cargas son muy pesadas, los camiones van muy cargados. Entonces, lo que me está diciendo el método es que se aplica hasta 50 millones de repeticiones. Más allá no se aplica el método, ¿ya? Pero la buena noticia es que, al menos yo nunca he visto un trabajo no real. No quiere decir que no exista, sino de los tantos trabajos que he hecho, pues nunca he visto un tránsito mayor de 50 millones, ¿ya? Y repito, no quiere decir que no exista.
Lo que te está diciendo es que este método aplica para un tránsito hasta de 50 millones. Si es más de 50 millones, el método no aplica. Listo. Ya. ¿Sí queda claro? Sí, listo. Gracias, profe. Ok, con gusto. Muy bien. Bueno, seguimos entonces. Sigamos planteando otras alternativas. Y escogemos entonces ahora la figura 7 y 19. Hay que pues, tener siempre cuidado de leer, ¿no? ¿Cuál es la gráfica que estamos utilizando? O la figura. Esta dice, diagrama de diseño para base estabilizada con emulsión tipo 1. Vamos a ver qué pasa con la emulsión tipo 1. Entonces, el procedimiento es lo mismo. Vamos acá con modo resiliente de la subrasante. Más o menos ahí, 390. Y nos vamos con el tránsito. Ahí está. 2,5 millones. Y observamos acá donde da 27,5, 30. Está casi igual a 29, ¿cierto? Prácticamente son los mismos 29. Entonces, como solución, ojo, la solución no sería 29 centímetros de base estabilizada con emulsión únicamente, no. Tipo 1. Tenemos que colocarle encima un tratamiento superficial tal como lo recomienda el método. Esa sería la alternativa 2. Sobre esos 29 centímetros de base estabilizada con emulsión tipo 1, colocar una capa protectora consistente mínimo en un tratamiento superficial. Fíjense, me dio 29 centímetros, prácticamente lo mismo que dio la primera alternativa. ¿Qué me está diciendo? Que en capacidad estructural, que en aporte estructural, la base estabilizada con emulsión tipo 1 casi que iguala a los concretos asfálticos. Está muy cerca. Pero en calidad no es igual, teniendo en cuenta que es un material que más susceptible a la degradación, al desgaste generado por el tránsito, motivo por el cual debe ser protegido por una capa adicional, que en este caso mínimo un tratamiento superficial. Esta sería la segunda alternativa. Vamos a una tercera alternativa. Planteemos también qué pasa si en vez de utilizar base estabilizada con emulsión tipo 1, utilizamos una tipo 2. Ya que hay que tener el siguiente cuidado con lo que vamos a hacer aquí. Lo primero, pues, que sea esa el diagrama. Aquí está. Lo que vamos a obtener aquí es una solución en la cual se va a utilizar como base una base estabilizada con emulsión tipo 2. ¿Cómo se procede? El procedimiento no va a cambiar. El procedimiento no va a cambiar. Ahí más o menos. En cuanto al tránsito, ahí más o menos, ¿verdad? Y aquí vamos a señalar entonces la solución. Verifiquemos a ver. Tránsito, sí señor, 390 más o menos, aproximadamente. El modo resiliente, perdón, el tránsito, tiene que ser un poquito hacia la derecha aquí. Ahí. Bien, ahora sí. Y entonces acercamos acá y leemos, ¿verdad? 32,5, 35,
Pues yo hablo más o menos de unos, bueno, entonces he hecho un poquito hacia acá, en realidad, unos 34 centímetros, ¿cierto? Entonces, fíjense, ¿cómo interpretamos esos 34 centímetros? Aquí hay una diferencia con lo que hacíamos en la curva anterior. Nosotros vamos a decir, para esta alternativa, el espesor total son 34 centímetros. Pero ¿qué pasa? Como es una base estabilizada tipo 2, una base estabilizada con emulsión tipo 2, recuerden que las tipo 2 y las tipo 3 necesariamente deben estar protegidas por una capa de rodadura. ¿Qué toca hacer? Determinar cuál sería el espesor de esa capa de rodadura. Pero para tal fin existen, vamos aquí a esta tabla que está acá, es la tabla 743, que lleva por título espesores mínimos de concreto asfáltico sobre bases de otra clase. Cuando hace referencia a bases de otra clase, sería aquellos casos en los cuales la base sobre la cual se apoya el o una base estabilizada con emulsión asfáltica. Entonces, si es una base estabilizada con emulsión asfáltica, nosotros vamos a obtener los espesores mínimos de esta parte de la tabla, que aquí son estos espesores, ¿en función de qué? Del nivel de tránsito. Y fíjense que aquí habla de espesores mínimos sobre bases tipo 2 y tipo 3. Yo les pregunto una cosa, ¿por qué no meten aquí la tipo 1? ¿Por qué? ¿Por qué la excluyen? Porque no necesita, ¿cómo es? No necesita que... No necesita algo, ¿cierto? Nosotros ahorita decíamos, miren, en todos los casos, el Instituto de Asfalto exige que las soluciones de pavimento flexible, que en estas soluciones la capa de rodadura esté conformada por concreto asfáltico. En todos los casos, excepto en uno. Y el caso que da es cuando se utiliza una base estabilizada con emulsión tipo 1, en donde esta se puede proteger con tratamiento superficial, que fue lo que hicimos para la primera alternativa, ¿sí o no? Perdón, para la segunda alternativa, la que acabamos de ver ahora. Cuando utilizamos una base estabilizada con emulsión tipo 1, ese espesor que nos dio de 29 centímetros, encima le colocamos un tratamiento superficial y listo. Esa es la solución de acuerdo con el Instituto de Asfalto. Pero en los demás casos, ¿y cuáles son los demás casos? Si son bases estabilizadas con emulsión tipo 2 y tipo 3, esa es la razón. En esta alternativa, como una tipo 2, aplica esto. ¿Qué debo establecer acá en nivel de tránsito? Fíjense. Esto se debe leer de la siguiente manera. Aquí, tránsito mayor de 10 millones. Aquí, tránsito hasta de 10 millones. Tránsito hasta de 1 millón. Tránsito hasta de 100.000. Tránsito hasta de 10.000. Aquí es hasta. Entonces, para el caso nuestro, el tránsito es 2.5 millones de ejes. Entonces, ¿será que aplica 10 a la 7? Les pregunto. ¿Será 10 a la 7 o 10 a la 6? 10 a las 7, ¿no? Exactamente, 10 a la 7. Entonces, hasta 10, porque ya es más de 10 a la 6. Es más de 1 millón, entra en esta categoría. Hasta 10 a la 7. Entonces, con este tránsito, el espesor mínimo, ¿cuánto? 10 centímetros sobre bases tipo 2 y tipo 3.
Si hago una alternativa con la tipo 3, son los mismos 10 centímetros también. Conclusión, para esta alternativa que estoy planteando aquí, que es de 34 centímetros, entonces esos 34 centímetros, ojo con esto, lo voy a sustituir por los siguientes materiales. En la parte superior, 10 centímetros de concreto asfáltico, más lo que quede de diferencia iría en base estabilizada con emulsión tipo 2. ¿Y qué es lo que queda? 34 menos 10, 24. Es decir, esos 34 centímetros van a estar conformados una parte por concreto asfáltico y la otra por la base estabilizada con emulsión que estemos tratando. ¿Cuánto es de cada uno? Va a depender del valor asignado a la capa de rodadura en función del nivel de tránsito. En este caso, el tránsito de hasta 10 a la 7 me dice que mínimo son 10 centímetros. Por lo tanto, esos 34 centímetros totales que yo tengo de acuerdo con estos gráficos, los primeros 10 centímetros superiores serán concreto asfáltico y el resto, es decir, 34 menos 10, 24 centímetros en base estabilizado con emulsión tipo 2. Y esa es la forma de establecer la solución. No sé si hay alguna duda. ¿No hay duda entonces? Bien. Seguimos con la otra alternativa. Alternativa 4. Vamos a ver qué pasa si la base es estabilizada con emulsión tipo 3. Yo les pregunto a ustedes, ¿será que aumenta o disminuye el espesor? ¿Qué esperan ustedes? Si yo con una base estabilizada tipo 2, el espesor total era 34 centímetros, si utilizo una tipo 3, ¿será que el espesor es mayor? Teniendo en cuenta que la calidad decrece, es decir, una base estabilizada tipo 3 es de menor calidad que una tipo 2, yo lo que esperaría es que el espesor sea mayor. Entonces miremos, hacemos lo mismo, estamos acá con 390, estamos con el tránsito, $2.500.000. Y aquí leemos que es aproximadamente 44 centímetros, ¿cierto? Aquí está 42,5, aquí está 45, más o menos 44 centímetros. Entonces, ese 44 centímetros sería el espesor total de esa alternativa. Pero ese espesor total, usted tiene que proteger esa base estabilizada ¿con cuánto? Con 10 centímetros de concreto. Profe, disculpe, ¿me puede mostrar un momentico la gráfica, acercarla otra vez? Ah, ya, es que no veía bien ahí para colocar 44. Gracias. Sí, okay. Bueno, ok. Entonces, fíjense, esos 44 corresponden al espesor total para esa alternativa que incluye base estabilizada tipo 3. Pero como que hay que protegerla para ese nivel de tránsito con 10 centímetros de concreto asfáltico, entonces la diferencia es la que va a corresponder en sí a la base estabilizada tipo 3. Entonces,
esos 44 centímetros finalmente van a estar conformados así. Los primeros 10 centímetros, concreto asfáltico, y el resto, es decir, 44 menos 34, menos 44, 44 menos 10, perdón, es decir, 34 centímetros, serán de base estabilizada con emulsión tipo 3, y esa sería la alternativa. Listo. Pasemos ahora a mirar alternativas que incluyan bases granulares. Para las bases granulares, el método incluye varios ábacos. Creo que desde 10 centímetros, de 10, si utilizo base de 12, creo que tiene, de 15, creo que de 20, 25, 30 y 45. Bueno, en este caso vamos a poner un par de ejemplos. ¿Qué pasa si yo utilizo una base granular de 15 centímetros? ¿Qué pasa? Entonces, si yo voy a utilizar una base granular, el espesor que voy a obtener de la gráfica va a ser de las capas asfálticas. Entonces, el procedimiento idéntico, lo mismo, te va a entrar, obviamente entra con el diagrama que usted desea utilizar. Si mi alternativa va a ser con 15 centímetros de base granular, utilizo este de abajo. Me voy acá entonces con aquí más o menos 2.500.000. Listo, aquí está tránsito, está bien, un residente está bien, y vamos a hacerle, va a dar un acercamiento aquí. Un zoom aquí, fíjense, en este caso, me da un poquitico menos ahí de 27.5. Un poquitico menos. Bueno, podría yo leer ahí que ese es aproximadamente, ahí, 27, podría ser, ¿verdad? Listo. Entonces, miren, ojo con esto. En este caso, yo digo, la alternativa 5, que con, en la cual tengo una base granular de 15 centímetros, yo obtengo aquí que el espesor de las capas asfálticas, que es 27. Entonces, ¿cómo queda la configuración de la solución? Quedan los 27 centímetros de concreto asfáltico más ¿qué? Más la base de 15 centímetros, más la base granular de 15 centímetros. ¿Dudas? La verdad es que es muy simple la utilización de esta gráfica. Es bastante sencillo, tener algo de cuidado y entender cómo funciona el método, ¿verdad? Bien, ¿qué pasa si yo tengo una base granular de mayor espesor? Trabajemos con una de 30 centímetros. Entonces, para de 30 centímetros, yo me voy acá, ahí más o menos, busco el gráfico de diseño. Y le doy acercamiento aquí. Al acercarlo, 22.5, 25, está como que en la parte intermedia, ¿sí, hombre? O sea que pudiera decirme, profe, eso da 23.75. En realidad, usualmente lo hacemos hasta el centímetro siguiente. Estamos hablando entonces de ¿cuánto? De 24. Por lo tanto, tendríamos una capa asfáltica de 24 centímetros y debajo una base granular de 30. Ahora, ¿qué pasa? El método LEC acepta que para estos casos en los cuales usted tiene bases granulares de 30 centímetros o más, usted puede dividir esa base granular en dos materiales de calidad distinta, en donde efectivamente los primeros 15 centímetros sea de una base granular como tal, y los 15 centímetros inferiores, usted puede utilizar una subbase granular.
que de esa forma se pueden plantear soluciones que involucren materiales granulares de base y subbase granular. Se divide en dos partes ese espesor de materiales granulares, tomando el primero como base granular y el inferior como subbase granular. Normalmente, pues, si recordamos, en nuestro medio, tanto para las bases granulares como para sus bases granulares, se puede tomar como espesor mínimo para diseño 15 centímetros. No sé si tienen alguna duda. ¿Preguntas? Bueno, este es un método, cuando nosotros lo comparemos con nosotros, pues nos daremos cuenta que es un método que presenta muchas limitaciones y en las respuestas obtenidas puede que no sean consistentes con las características particulares de algunos proyectos. Pues que aquí se está limitando básicamente las variables. Bueno, primero escoger los materiales. Una vez escogidas, se tienen en consideración únicamente dos variables: tránsito y modo resiliente de la subrasante. Aspectos como la temperatura, que puede ser importante para el caso de comportamiento de los materiales asfálticos, no se tienen en cuenta en realidad en el método. Entonces, en ese sentido, el método es bastante limitado. Por otro lado, como hemos visto, este método cuenta con gráficas directas, ¿verdad? Para alternativas de concreto asfáltico únicamente, para alternativas que involucren capas de concreto asfáltico y bases estabilizadas con emulsión, o para estructuras que contengan capas asfálticas con bases granulares e inclusive, de acuerdo con el criterio determinado en el método establecido, capas asfálticas que involucren también base y subbase granular. Sin embargo, es posible que en algunos casos tengamos una solución o una alternativa distinta a las planteadas anteriormente. Entonces el método, aunque nos brinda un conjunto de gráficas para tal fin, puede admitir que tengamos estructuraciones distintas. Por ejemplo, que se tenga, o con lo que voy a decir, una capa asfáltica, concreto asfáltico de rodadura, sobre, por ejemplo, una base estabilizada con emulsión tipo 2 y está apoyada sobre una base granular. Esta estructuración no está en ninguna base. ¿Qué pasa en esos casos? En esos casos el método nos permite abordar la situación a través de algunas suposiciones y empleando algunos factores de corrección para relacionar diferentes capas o capas con diferentes materiales entre sí. Como tarea de ustedes, les va a quedar lo siguiente. Incluso en estas diapositivas, que ya las compartiré posteriormente, hay un procedimiento para poder precisamente plantear una solución en la cual se tengan concreto asfáltico, base estabilizada con emulsión tipo 2 o tipo 3
y base granular en la parte inferior. Entonces, les queda a ustedes tarea para que investiguen cuál es el procedimiento que se puede llevar a cabo para plantear a través de los ábacos del Instituto del Asfalto una solución en la cual se establezca concreto asfáltico, base estabilizada de conducción tipo 2, tipo 3 y bases granulares. Eso les va a quedar a ustedes de tarea. Les recomiendo esa tarea. No sé si tienen alguna inquietud. Profe, ¿me puede hacer favor de repetirme que se me entrecortó el internet? Bueno, miren, nosotros con este método y con los ejemplos el ejemplo de aplicación que hemos dado para las diferentes alternativas, prácticamente estos son los diferentes ábacos, esta es la conformación de los diferentes ábacos. En esa conformación que hemos visto, que se pueden plantear alternativas donde sea solo mezcla asfáltica en caliente en todo el espesor, ¿cierto? O que tengamos capas de rodadura con bases estabilizadas con emulsión tipo 2 o tipo 3, ¿verdad? O que tengamos capas asfálticas sobre bases granulares y estas a su vez sobre sus bases granulares. Esto es lo que nos permite obtener de forma directa el método con los ábacos disponibles. Sin embargo, es posible que se plantee una solución en la cual se tenga la siguiente estructura, cópienla. Concreto asfáltico, debajo, base estabilizada con emulsión tipo 2 o tipo 3 y debajo, base granular. No existe un ábaco que directamente determine esa combinación de espesores. Sin embargo, utilizando este método y a través de cierta estrategia, es posible determinar una combinación de espesores en la cual se involucre concreto asfáltico, base estabilizada con emulsión tipo 2 o tipo 3 y finalmente base granular y subbase granular inclusive. Entonces, lo que les estoy diciendo que les queda de tarea a ustedes que investiguen cómo hacer en ese caso. Cómo hacer en ese caso. Inclusive les comento que con este mismo ejemplo que estamos tratando aquí, usted podría, digamos, con estos mismos datos, tratar de determinar cuál sería la estructura, los espesores de esa estructura planteada, cuánto sería el concreto asfáltico, cuánto la base estabilizada con emulsión 2 o 3, cuánto la base granular y la subbase granular. ¿Listo? A eso hago referencia. Entonces le queda de tarea a ustedes. Aquí en las diapositivas, tomado de otro texto, está cómo es el procedimiento. Bueno, vamos a tomar lista aquí, lunes 19 de abril. Elías Anaya. Elías Anaya no está. Ha faltado varias veces. Álvaro Atencia. Presente, profesor. Carlos Barrio. Presente, profe. María Benavides. Presente, profe. Brian Cárdenas. Presente, profesor. Andrés Cabrales. Presente, profesor. Alexandra Chadid. Arnold Chávez. Presente, profe. Sebastián Contreras. Parece que me contestó por ahí. Vamos a mirar aquí el. Digo presentar ya, profe. Sí, ya. Estoy mirando. Sí.
Ya miré. Jairo Díaz. Presente, profe. David Gómez. David Gómez. Muy bien. Liliana González. Liliana escribió, profe. Ok. No escuché el pitico. Bueno. Claire Iglesias. Presente, profe. Nicole Jiménez. Nicole Profe, no Jiménez. tiene luz. Sin luna. No, perdón, acá arriba. ¿Quién me equivoqué? Acá. Así. Andrea Martínez. Presente, profe. Jessica Martínez. Presente, profe. Jesús Martínez. Presente, profe. Laila Oliveros. Presente, profe. Carlos Otálvaro. Presente, profe. Jordi Oviedo. Presente, profe. David Pacheco. Lo dijo por el chat, profe. Jorge Paternina. Presente, profe. Carlos Pérez. Arciria. Nada que se manifiesta Carlos Pérez Arciria. Ya. María Pérez. Presente, profe. Carlos Pérez Rivera. Presente, profesor. Gisela Pineda. Presente, profe. Sebastián Posada. Presente, profe. Alison Quiroga. Presente, profesor. Robinson Ruiz. Presente, profe. Jorge Sánchez. Presente, profe. Andrés Sierra. Presente, profe. Jennifer Toro. Presente, profe. Andrea Vázquez. Presente, profe. Juan Yepes. Presente. Ok. Bueno, por el día de hoy vamos a dejar ahí. Tenemos ahí por el día de hoy. Pues lo que le toque laboratorio ahora a las 10 nos vemos. 10 más o menos. O a la tarde. Nos vemos también en el laboratorio a la tarde. Después del toque. Y el día miércoles, pues sabemos que de 8 a 10 es el parcial. ¿Cierto? Hemos quedado en eso. Ya no sé si tienen alguna inquietud o algo que comentar. Bueno, muchachos, si no hay Profe, comentarios, una pregunta, profe. digan. En cuanto a parcial, ¿cuánto tiempo va para realizar el parcial? No, el examen se va a hacer durante el transcurso de la clase. Ah, listo, profe. Profe, ¿y para el parcial por dónde se le entregaría? ¿Por correo o por Yo pienso que parcial, lo mejor es por correo. Es que eso en el caso después eso de
por correo, ¿ya? Entonces yo les paso el correo Claro. institucional corporativo de la universidad y por el correo me lo pasan mejor, ¿ya? Porque por el WhatsApp eso es complicado, después se me llena ese WhatsApp, es una locura. En cambio el correo es más práctico. Bueno, muchachos, entonces estamos en contacto. Nos estamos viendo. Bueno, profesor, tenga Bueno, buen hasta día. luego entonces. Listo, profe, nos vemos.